Dicen que la muerte es un descanso, pero yo descubrí que a veces volver de la nada puede ser aún más doloroso. Lo primero que sentí al despertar fue un olor penetrante a desinfectante, mezclado con un leve aroma metálico que se pegaba en mi lengua. Abrí los ojos lentamente, como si me costara arrancarlos de una oscuridad espesa. Todo estaba borroso. Vi una luz blanca que me cegó y sentí que mi pecho se agitaba con un miedo irracional. Quise mover mis manos, pero solo logré un pequeño temblor en los dedos. Intenté hablar, pero mi garganta ardía, como si llevara años sin pronunciar palabra. Fue entonces cuando escuché una voz temblorosa, una que reconocería en cualquier lugar. Francisca, mi niña. Era mi madre. Sentí su mano cálida acariciando mi frente. Traté de girar mi rostro hacia ella, pero apenas pude mover un poco la cabeza. Y entonces lo vi. Julián, mi esposo. Su rostro estaba marcado por las arrugas del cansancio, sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de alivio, y algo que no supe identificar en ese momento. Fran, mi amor, ¿puedes oírme? Soy yo. Estoy aquí contigo. Quise responder, pero mi voz apenas salió como un suspiro. ¿Cuánto tiempo? Mi madre me miró fijamente, como buscando fuerzas para decirme algo que me partiría el alma. 2 años. Estuviste dormida 2 años, hija. Me quedé inmóvil. 2 años. 2 inviernos, 2 veranos, 2 cumpleaños, 2 navidades. Todo había pasado sin mí, como si hubiera muerto y despertado en un mundo nuevo, un mundo donde yo ya no existía. Sentí un nudo en el estómago. Miré a Julián buscando consuelo, buscando en sus ojos el amor que siempre me había dado. Él apretó mi mano con fuerza, pero su mirada se desvió. Fue un segundo, apenas un instante, pero supe que algo se había roto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. No podía caminar, apenas podía sentarme. Las enfermeras venían cada mañana para ayudarme a ejercitar los músculos atrofiados. Mi madre pasaba horas a mi lado, contándome cosas del pueblo, de los vecinos, pero evitaba hablar de lo que realmente importaba. Y Mireya, mi hermana menor, no aparecía. La primera vez que pregunté por ella, mi madre me acarició el cabello con cuidado y dijo: «Está ocupada. Tiene muchas cosas en qué pensar ahora». ¿Ocupada? Eso no era propio de Mireya. Ella siempre había sido la primera en correr a mi lado cuando algo me pasaba. Desde niñas fuimos inseparables. Yo era su ejemplo, su apoyo. No tenía sentido que no viniera a verme. Pasaron 3 semanas antes de que finalmente apareciera. Entró al cuarto con paso lento, inseguro. Cuando la vi, algo en mí se estremeció. Mireya siempre había tenido un aire juvenil, casi ingenuo, pero ahora estaba diferente. Su cabello estaba arreglado con esmero. Su ropa era nueva, elegante, como si llevara una vida distinta. Y lo más extraño, evitaba mirar a Julián. «Fran, hermanita», me abrazó con cuidado, pero sentí frialdad en su contacto, como si ya no fuéramos las mismas. «Te extrañé», logré decir con la voz débil. «Yo también», respondió ella, pero su tono no sonaba sincero. Noté algo más. Cuando Julián entró en la habitación para darme un beso en la frente, Mireya dio un pequeño paso atrás, como si su presencia le incomodara. Fue tan sutil que cualquiera lo habría ignorado, pero yo lo vi. Desde ese día, las visitas se llenaron de silencios incómodos. Mi madre hablaba de cualquier cosa menos de la familia. Julián me cuidaba con paciencia, pero ya no era el hombre afectuoso que yo recordaba. Estaba ausente, distraído. Y cada vez que preguntaba por algo que había pasado durante mi coma, me daban respuestas vagas. Hasta que una tarde, mientras descansaba con los ojos cerrados, escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Mi madre hablaba con mi tía en el pasillo, creyendo que yo dormía. Pobre Francisca, no sabe nada todavía. ¿Y Julián? ¿Qué va a hacer ahora que ella volvió? No lo sé. Ni él ni Mireya parecen tener claro qué hacer. Todo esto es un lío.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. ¡Qué lío! ¿Qué secreto era tan grande que todos lo escondían de mí? Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, y por primera vez sentí algo parecido al miedo. Cuando por fin me dieron el alta, regresé a casa. Pero no era mi hogar el que recordaba. Había muebles nuevos, cuadros nuevos, incluso el olor de la casa había cambiado. Caminé lentamente, apoyada en Julián, y observé las paredes. Nuevas fotos colgaban, fotos de reuniones familiares, de fiestas, y en ninguna estaba yo. Esa primera noche en casa fue la más amarga. Me recosté en mi cama, al lado de mi esposo, pero lo sentí distante, como un extraño que compartía mis sábanas. Miré el techo durante horas y me hice la pregunta que no me dejaba respirar. ¿Qué había pasado entre Julián y Mireya mientras yo estaba ausente? Y aunque me resistía a creerlo, algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Cuando uno mira atrás, siempre hay momentos que parecen insignificantes, pero que después cobran otro sentido. Yo, en aquel entonces, jamás imaginé que mi mundo se rompería de la manera en que lo hizo. Antes del accidente, mi vida era sencilla, pero feliz. Vivíamos en Querétaro, en una casa modesta con paredes color crema y un pequeño jardín lleno de bugambilias que yo misma cuidaba. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el café mientras Julián leía el periódico en la mesa. Nos gustaba desayunar juntos antes de que él saliera a trabajar en el taller mecánico que había heredado de su padre. Yo, por mi parte, atendía un pequeño negocio de costura en casa. Julián era mi gran amor. Lo conocí cuando tenía 20 años, en una fiesta patronal del barrio. Recuerdo que llevaba un sombrero viejo y una sonrisa que iluminaba todo. Era trabajador, cariñoso, y tenía un humor que me hacía reír incluso en los días más difíciles. Me enamoré rápido, sin miedo, y él me prometió que siempre estaría a mi lado. Mireya, mi hermana menor, era como una hija para mí. Cuando nuestros padres murieron, ella apenas tenía 15 años. Yo la acogí en mi casa y la ayudé a terminar la preparatoria. Era alegre, soñadora, un poco distraída, pero con un corazón noble, o eso creía yo. Nunca hubo secretos entre nosotras. Compartíamos todo, risas, consejos, lágrimas. Ella incluso decía que Julián era como un hermano para ella. En aquella época, la vida parecía estable. Los domingos eran sagrados. Íbamos todos juntos al mercado, luego almorzábamos en casa. Julián y Mireya se llevaban bien. Se hacían bromas, reían de cosas simples. Yo lo veía como algo natural, porque siempre fui de espíritu confiado. Nunca me pasó por la mente que esa cercanía pudiera volverse algo más. El día del accidente fue como cualquier otro. Habíamos ido a visitar a una tía enferma en un pueblo cercano. Julián no pudo acompañarme porque estaba trabajando, así que fui sola. Recuerdo que Mireya insistió en ir conmigo, pero yo le dije que no se preocupara, que volvería rápido. En la carretera, un camión de carga se atravesó y todo se volvió negro. Mientras estuve en coma, el tiempo siguió su curso para todos menos para mí. Y ahí fue donde todo cambió. Cuando desperté, empecé a recordar detalles de cómo era Julián antes. Era atento, siempre pendiente de mí. Me llenaba de flores sin motivo, me abrazaba sin que yo se lo pidiera. Y Mireya, ella siempre decía que quería ser como yo, que me admiraba. Era imposible imaginar que algo tan oscuro pudiera florecer entre ellos. Pero ahora, mirando en retrospectiva, hay cosas que cobran otro significado. Recuerdo una tarde, unos meses antes del accidente. Julián llegó más tarde de lo habitual del trabajo y Mireya estaba conmigo en la sala. Cuando él entró, hubo un instante extraño. Se miraron y sonrieron, pero de una forma que no entendí. Fue apenas un segundo, y lo ignoré. Pensé que era mi imaginación. También recuerdo que Mireya empezó a pasar más tiempo ayudando a Julián con cosas del taller. Ella decía que lo hacía para aprender, para no estar de ociosa. Yo lo veía como algo inocente,
Incluso bromeaba diciendo que al menos alguien le hacía compañía mientras yo cosía en casa. Ahora me pregunto si esos momentos, que parecían tan inofensivos, fueron el inicio de algo más profundo. En las reuniones familiares, Julián siempre se sentaba a mi lado, pero poco a poco noté que conversaba más con Mireia. Hablaban de música, de películas, de cosas que a mí no me interesaban tanto. Yo me alegraba de que se llevaran bien. Nunca pensé que eso podría volverse un arma de doble filo. Recuerdo con especial claridad una fiesta de cumpleaños de mi madre. Todos estábamos reunidos, bailando y riendo. Julián y Mireia bailaron una canción juntos. Fue un baile normal, sin insinuaciones, pero ahora que lo pienso, hubo algo en la forma en que se miraron al terminar, un brillo que me incomoda recordar. Pero en ese entonces, no había malicia en mis pensamientos. Confiaba plenamente en ellos. Julián era mi esposo, el hombre con quien había compartido casi 30 años de mi vida. Mireia era mi sangre, mi hermana, mi mejor amiga. ¿Cómo podía dudar de su lealtad? Antes del accidente, mi única preocupación era que Mireia encontrara su propio camino. Le decía que conociera gente nueva, que saliera, que no se estancara en nuestra rutina. Ella me decía que no tenía prisa, que estaba bien donde estaba, que no necesitaba a nadie más. Nunca imaginé que ese «no necesito a nadie más» significaba que ya tenía a Julián. Yo me sentía bendecida. Tenía un matrimonio estable, una hermana que me acompañaba siempre, un hogar lleno de amor. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Cada noche, antes de dormir, le agradecía a Dios por la vida que llevaba. Ahora me doy cuenta de que vivía en una burbuja. No veía las grietas o no quería verlas. No supe leer las señales. O quizás, simplemente, no había nada aún. Y todo ocurrió después, cuando yo estaba ausente, atrapada en un sueño del que nadie esperaba que despertara. Pienso en cómo eran nuestras conversaciones. Mireia solía venir a mi habitación a contarme sus cosas. Me hablaba de chicos que le gustaban, de sus inseguridades. Me pedía consejos, y yo siempre la escuchaba con paciencia, la animaba, la abrazaba. Julián, desde la puerta, a veces nos miraba sonriendo. Yo creía que estaba orgulloso de la unión que teníamos. Ahora, en mi mente, todo se mezcla. ¿En qué momento cambió todo? ¿Fue mientras yo aún estaba presente o fue solo cuando quedé indefensa? Lo cierto es que antes del accidente jamás dudé de ellos. Eran las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Y esa es la traición que más duele, la que viene de quienes juraste que jamás te harían daño. Los días en casa, después del hospital, eran extraños. Era como si viviera en una versión paralela de mi propia vida. Todo estaba ahí, mi casa, mis cosas, mi esposo, pero no se sentía igual. La rutina que conocía había desaparecido. Julián estaba más callado, más distante. No era el mismo hombre que me abrazaba por las mañanas y me hacía reír con cualquier tontería. Me cuidaba, sí, pero lo hacía de una forma mecánica, como quien cumple con una obligación. Sus besos ya no tenían la calidez de antes. Eran fríos, casi forzados. Mireia venía a verme de vez en cuando, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Era como si quisiera evitar estar a solas conmigo. Siempre tenía alguna excusa, que tenía trabajo, que estaba ayudando a una amiga, que debía irse temprano. Cuando le pedía que almorzara con nosotros, respondía con una sonrisa nerviosa y decía: «Ay, hermanita, prometo que la próxima vez me quedo más». Y se iba, apresurada, sin mirarme mucho a los ojos. Yo trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Después de todo, había estado 2 años ausente. Era lógico que las cosas hubieran cambiado un poco, que todos hubieran seguido con su vida mientras yo dormía. Pero había algo más, algo que me hacía sentir que no era solo el paso del tiempo. Una tarde, mientras intentaba caminar un poco por el jardín, noté que faltaba algo. Mi casa siempre estuvo llena de fotos, de nuestra boda, de viajes, de fiestas familiares. Pero ahora, varias de esas fotos ya no estaban. En su lugar,
Había otras. Reuniones donde yo no aparecía, cenas en las que estaba Julián y Mireya juntos. Tomé una de las fotos que estaba en la repisa. Era de una fiesta, probablemente de Navidad. Julián tenía un suéter nuevo y a su lado estaba Mireya, con un vestido rojo que jamás le había visto. Parecían felices, demasiado felices. La forma en que él la miraba no era la mirada de un cuñado. Me quedé con la foto en la mano, observando cada detalle. Mi madre estaba al fondo, sonriendo, y algunos vecinos que conocía, pero yo no estaba, porque, claro, en ese momento yo estaba inconsciente en un hospital. El corazón me latía tan fuerte que sentí mareo. Quise creer que era una simple coincidencia, que estaba exagerando, pero la semilla de la duda ya había germinado. Ese mismo día, mientras me preparaba para descansar, escuché a Julián hablando por teléfono en la sala. Me acerqué sigilosamente, apoyándome en el marco de la puerta. No pude escuchar todo, pero sí algunas frases que me helaron la sangre. Tenemos que hablar. No podemos seguir así. Pausa. Sí, lo sé, pero ahora ella está aquí. Él hablaba en voz baja, como si no quisiera que lo escuchara. Cuando colgó y me vio, dio un brinco. ¿Con quién hablabas?, pregunté con suavidad, tratando de sonar tranquila. Ah, con un cliente del taller, respondió rápido, demasiado rápido. Le sonreí débilmente, pero por dentro sentí un vacío. Sabía que mentía. A partir de ese momento, empecé a notar cosas que antes se me escapaban. Julián salía más de lo habitual, y cuando volvía, tenía un aire inquieto, como si su mente estuviera en otro lado. Mireya, por su parte, evitaba mis llamadas. Cuando por fin contestaba, siempre decía que estaba ocupada. Una tarde, decidí dar un paseo por el barrio para despejarme. Mi cuerpo aún estaba débil, pero necesitaba respirar aire fresco. Al pasar frente a la tienda de doña Celia, la vecina me detuvo con una mirada de sorpresa. «Francisca, ¡ay, qué gusto verte de nuevo! Todos pensábamos que... bueno, que no despertarías». Me abrazó con afecto, pero noté algo raro en su expresión. Era como si quisiera decir algo más y no se atreviera. Me sonrió, pero sus ojos estaban llenos de compasión. «¿Todo bien en casa?», me preguntó con cuidado. «Sí, todo bien», mentí. «Ah, qué bueno», dijo ella, mirando al suelo. Luego murmuró algo casi inaudible. «¿Qué cosas pasan cuando una está ausente?». Me quedé helada. Antes de que pudiera preguntar, otra vecina la llamó desde adentro y se despidió apresurada. Esa noche ya no pude dormir. Las palabras de doña Celia me daban vueltas en la cabeza. ¿Qué cosas pasan cuando una está ausente? ¿A qué se refería? ¿Qué había pasado en esos 2 años en los que yo no estaba? Al día siguiente, mientras ordenaba la alacena, encontré una caja de madera que no recordaba haber visto antes. La abrí y adentro había varias cosas nuevas. Cartas, tarjetas, pequeños recuerdos. Tomé una tarjeta en particular. Era de un restaurante elegante en San Miguel de Allende. Y ahí, en tinta dorada, estaba escrito: «Para la mujer más especial de mi vida. Gracias por estar conmigo cuando más lo necesité. Con amor, J. Julián». Mi respiración se cortó. Por un momento pensé que era para mí, pero la fecha era de 1 año atrás. Yo seguía en coma cuando esa tarjeta fue entregada. Sentí un temblor recorrerme. Quise buscar más, pero escuché pasos. Era Julián. Entró a la cocina y me encontró con la tarjeta en la mano. Su rostro se puso pálido. «¿Qué es esto?», pregunté con la voz quebrada. «Fran, no es lo que piensas». «No es lo que piensas». Las palabras que siempre anuncian una verdad terrible. «¿Entonces qué es? Explícame». Él titubeó, miró a otro lado. Y luego, sin decir más, me quitó la tarjeta con delicadeza y la guardó en el bolsillo. «No te preocupes por eso ahora. Necesitas descansar», dijo esquivando mi mirada.
Fue en ese momento que sentí por primera vez la verdadera traición latente. No había pruebas claras, pero todo mi ser sabía que algo oscuro se escondía detrás de sus silencios. Esa misma tarde, mi madre vino a visitarme. La miré a los ojos y le pregunté directamente: «Mamá, ¿hay algo que no me están diciendo?». Ella bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato y luego me acarició la mano. «Hija, hay cosas que es mejor saber a su tiempo». Me quedé helada. Si no hubiera nada, me lo habría dicho de inmediato. Su silencio fue la confirmación de mis peores temores. A partir de ese día, empecé a sentirme como una intrusa en mi propia vida. Todo el mundo sabía algo, menos yo. Y lo más doloroso era que esa verdad estaba cada vez más cerca, como una tormenta que uno ve venir pero no puede detener. Hay un momento en la vida en el que la mente se vuelve tu peor enemigo. Quieres creer que todo está bien, que los que amas nunca te traicionarían, pero las señales están ahí, frente a ti, gritándote que abras los ojos, y aún así te niegas a verlas. Después de encontrar aquella tarjeta con la dedicatoria misteriosa, pasé noches enteras pensando en ella. Me repetía que quizá Julián la había escrito para mí, que tal vez planeaba dármela cuando despertara. Pero la fecha no mentía. Fue escrita cuando yo estaba en coma, cuando nadie sabía si volvería. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que veía. Tenía el rostro cansado, la piel pálida y en los ojos un miedo que nunca había sentido antes. Era como si me estuviera desvaneciendo en mi propia casa, como si ya no me perteneciera. Pero una parte de mí todavía quería creer. Era imposible que Julián me hiciera algo así. Habíamos compartido casi toda una vida. Y Mireya, ella era mi hermana, mi sangre, la niña a la que había criado como a una hija. No, no podía ser. Era mi mente jugándome trucos después del trauma. Eso me decía cada mañana para no volverme loca. Intenté recuperar la normalidad. Me obligaba a sonreír, a preparar la comida aunque apenas tenía fuerzas, a preguntarle a Julián sobre su día como si nada pasara. Él respondía con monosílabos, pero trataba de mostrarse amable. Yo lo observaba en silencio, buscando en su rostro al hombre que había amado toda mi vida. Hubo noches en las que lo vi quedarse despierto hasta tarde, sentado en la sala, mirando su celular con una expresión que no supe descifrar. Cuando me acercaba, lo guardaba rápidamente y fingía estar cansado. «¿Con quién hablabas?», le preguntaba con voz suave. «Con el taller, Fran. Hay muchas cosas que resolver». Pero sus ojos evitaban los míos. Y Mireya, ella seguía manteniendo las distancias. A veces la llamaba y no contestaba. Cuando por fin venía a visitarme, traía regalos, flores, chocolates, cosas para distraerme. Pero era como si quisiera llenar los silencios con objetos, para no tener que hablar realmente. Cuando la miraba fijamente, ella desviaba la mirada. Un día le pregunté: «¿Todo está bien contigo y con Julián?». Se quedó helada, bajó la cabeza y sonrió con nerviosismo. «¿Cómo que conmigo y con Julián?». «Claro que sí, todo está bien. ¿Por qué preguntas?». «No sé, te noto diferente». «Ay, Fran, son ideas tuyas. Debes estar sensible por todo lo que pasaste». Me abrazó, pero sentí que su abrazo era débil, como si no quisiera sostenerme demasiado. Me pasaba las noches repasando cada recuerdo, cada palabra, buscando señales de algo que antes no vi. Y al mismo tiempo me repetía: «No, no puede ser. Julián me ama, Mireya me ama, son mi familia. Estoy imaginando cosas». Era como si hubiera dos voces en mi cabeza. Una gritaba que todo era una mentira, que había una traición a punto de explotar, y la otra me decía que debía tener paciencia, que no podía destruir mi mundo basándome en suposiciones. Una tarde, mientras Julián estaba en el taller, decidí ordenar nuestro closet. Necesitaba distraerme. Al mover unas cajas viejas, encontré un vestido que no era mío. Era un vestido azul claro, con encaje, de una talla más pequeña.
Lo tomé entre mis manos y lo reconocí. Era de Mireya. Me quedé de piedra. ¿Qué hacía la ropa de mi hermana en mi casa? ¿Por qué estaba guardada entre nuestras cosas personales? Quise no pensar lo peor. Tal vez lo había olvidado ahí en alguna visita. Sí, eso debía ser. Pero mi corazón ya no me creía. Intenté hablar con mi madre, buscando algo de claridad. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó mientras yo estuve en coma? Ella me miró con los ojos llenos de tristeza. Se quedó callada un largo rato. Luego suspiró y dijo: Hija, lo que pasó porque todos creímos que no ibas a despertar. ¿Qué pasó? Dímelo, insistí, sintiendo que la desesperación me ahogaba. Ella solo me acarició la mano y murmuró: No soy yo quien debe decirlo. Y cambió de tema. Esa respuesta me mató un poco por dentro. Era como si todos supieran algo y conspiraran para ocultármelo. Me sentía una extraña en mi propia vida. Decidí entonces que debía buscar respuestas por mí misma. Una noche fingí quedarme dormida temprano. Julián, como siempre, salió al patio para hablar por teléfono. Caminé lentamente hasta la puerta y lo escuché. Sí, lo sé. Pero no podemos decírselo aún. Pausa. Sí, yo también te extraño. Mi corazón dejó de latir por un instante. Te extraño. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Me apoyé en la pared, tratando de no desmayar. Julián terminó la llamada y entró. Me encontró en la sala, fingiendo que veía televisión. ¿Todo bien, Fran?, me preguntó, intentando sonar casual. Sí, todo bien, mentí, conteniendo las lágrimas. Esa noche lloré en silencio, de espaldas a él. No quería que me escuchara. No quería que supiera que estaba empezando a descubrir la verdad. Al día siguiente, mientras ordenaba la cocina, llegó doña Celia, la vecina. Venía a traerme unas tortillas recién hechas. Se sentó conmigo a tomar un café. Me alegra verte más fuerte, Francisca. Pensé que no volveríamos a verte. Gracias, doña Celia. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego, con voz baja, me dijo: Mija, no sé si debería decirte esto, pero cuando tú estabas mal, Julián y Mireya, se detuvo. Me miró con lástima. ¿Qué de ellos?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ay, mejor no digo nada. No quiero problemas. Por favor, dígame. Necesito saberlo. Ella negó con la cabeza. Solo no confíes demasiado. Eso es todo lo que puedo decir. Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que solo eran malentendidos, de que Julián no sería capaz de traicionarme, de que Mireya jamás me haría daño. Pero cada vez que los veía juntos, incluso por casualidad, notaba una tensión en el aire. Una complicidad que no estaba antes. Y era insoportable. Esa lucha interna me estaba consumiendo. Cada día era una batalla entre el amor y la desconfianza, entre la esperanza y la certeza de la traición. No quería aceptarlo. No quería creer que, mientras yo estaba inconsciente, los dos seres que más amaba habían cruzado una línea que no se podía deshacer. Pero la verdad estaba cada vez más cerca, y yo ya no podía seguir huyendo de ella. Hay muchas formas de estar sola. Puedes estar en una habitación vacía, sin nadie a tu alrededor. O puedes estar rodeada de las personas que más amas y, aún así, sentirte completamente invisible. Eso fue lo que me ocurrió después de empezar a sospechar la verdad. Me movía por mi casa como un fantasma. Todo seguía ahí, pero ya nada me pertenecía. Ni mi hogar, ni mi esposo, ni siquiera mi hermana. Era como si hubiera vuelto de la muerte solo para descubrir que mi lugar había sido ocupado. Los días se volvieron interminables. Me despertaba cada mañana con una sensación de opresión en el pecho. Miraba a Julián a mi lado y me preguntaba si, mientras yo dormía en ese hospital, él había dormido abrazado a Mireya en esta misma cama. Solo de pensarlo me daban arcadas. Lo más doloroso era que nadie hablaba del tema, pero todos lo sabían. Podía verlo en los ojos de mi madre.
en las miradas esquivas de los vecinos. Era como si hubieran hecho un pacto de silencio para proteger. ¿A quién? ¿A mí o a ellos? Intentaba ocupar mi mente con tareas simples. Cuidaba las plantas del jardín, preparaba recetas que antes me alegraban, escuchaba la radio, pero nada tenía sabor. Todo estaba contaminado por esa sensación de traición. Una tarde decidí salir a caminar por el barrio, con la esperanza de distraerme. En el camino me crucé con doña Celia, la vecina chismosa. Me saludó con una sonrisa incómoda. «Ay, Francisca, qué gusto verte caminando ya. Te ves más fuerte». «Gracias, doña Celia». Ella me miró como queriendo decir algo más, pero se contuvo. Sin embargo, su silencio fue peor que cualquier palabra. Sabía algo, y no quería decírmelo. Seguí caminando y me crucé con un grupo de vecinas conversando. Al verme, callaron de inmediato. Fue un silencio abrupto, incómodo. Me sonrieron falsamente y siguieron hablando de cualquier cosa irrelevante. Yo sentí un escalofrío. Se hablaba de mí, a mis espaldas. Regresé a casa con el corazón pesado. Entré en la sala y vi a Julián sentado en el sillón, mirando su celular con una expresión que no supe descifrar. Cuando me vio, lo guardó de inmediato. «¿Con quién hablabas?», pregunté, tratando de sonar casual. «Con un proveedor del taller». Ni siquiera me miró a los ojos. Era una mentira. Lo sabía. Esa noche cenamos en silencio. Cada bocado me sabía amargo. Mireya no había venido en toda la semana. Cuando le pregunté a Julián por ella, me dijo que estaba ocupada, que tenía cosas que hacer. Pero noté un leve temblor en su voz. Y fue entonces cuando entendí que ya no era bienvenida en mi propia vida. Me encerré en mi habitación y lloré como no lloraba desde que era niña. Un llanto silencioso, profundo, que venía desde lo más hondo del alma. No solo estaba perdiendo a mi esposo, estaba perdiendo a mi hermana, mi única familia cercana. Las noches se volvieron un tormento. Me quedaba despierta, escuchando los sonidos de la casa. El silencio se volvía ensordecedor. A veces oía a Julián levantarse para salir al patio a hablar por teléfono. Nunca escuché su conversación completa, pero siempre terminaba con un suspiro largo y un «te extraño». Yo no podía confrontarlo. No todavía. Era como si necesitara confirmarlo por completo antes de decirlo en voz alta. Porque una vez que se pronuncia la verdad, ya no hay vuelta atrás. Mi madre empezó a visitarme menos. Cuando venía, me hablaba de cosas triviales, el clima, las compras, las vecinas, pero nunca mencionaba a Mireya. Cuando yo la traía a colación, cambiaba de tema. Su silencio era una confesión. «Mamá», le dije una tarde mientras tomábamos café en la cocina, «dime la verdad. Julián, ¿y Mireya?». Ella dejó la taza sobre la mesa y me miró con lágrimas en los ojos. «Hija, no sabes lo difícil que fue para todos. Dime si es verdad». Grité, con la voz quebrada. Pero no lo dijo. Simplemente me abrazó y empezó a llorar. Ese abrazo me destruyó, porque su llanto era la confirmación que necesitaba. No hacía falta que lo dijera. Era verdad. Desde ese día empecé a sentirme como una extraña en mi propia historia. Todo lo que había construido se había convertido en un escenario vacío. Era como si Julián y Mireya hubieran escrito una nueva vida, y yo ya no formaba parte de ella. Incluso los objetos de la casa parecían burlarse de mí. El sofá donde solíamos ver películas, la mesa donde cenábamos juntos, la cama que compartimos, todo estaba manchado por la duda. Imaginaba sus risas en mi ausencia, sus miradas cómplices, sus manos entrelazadas, y lo peor de todo era la soledad emocional. No tenía a quién acudir. Mi madre estaba atrapada en un dilema moral. Los vecinos murmuraban, pero nadie se atrevía a decir nada. Y yo me estaba ahogando en silencio. Empecé a aislarme. Dejé de contestar llamadas, de salir, de recibir visitas. Pasaba horas sentada en el jardín, mirando las bugambilias marchitarse. Pensaba en todos los años que le había entregado a Julián,
en todos los sacrificios que hice por Mireia. ¿Y para qué? Para que me reemplazaran mientras yo estaba inconsciente. Hubo una tarde especialmente dura. Estaba en la sala, mirando las fotos en la pared. Una en particular llamó mi atención. Era una foto de una cena familiar, pero en ella Julián y Mireia estaban sentados juntos, muy cerca, casi tocándose, y yo no estaba. Tomé la foto en mis manos y sentí que mi respiración se aceleraba. Me mareé. Me senté en el suelo y rompí a llorar. Fue un llanto desgarrador, de esos que te vacían el alma. ¿Por qué?, susurraba una y otra vez. ¿Por qué me hicieron esto? Esa noche, Julián volvió tarde. Cuando entró, le pregunté con voz débil, ¿me sigues amando? Él se detuvo, sorprendido por la pregunta. Me miró, pero su mirada no tenía la pasión de antes. Claro que sí, Fran, respondió, pero su voz sonaba hueca. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para discutir. Me fui a dormir con el corazón hecho trizas. Los días siguientes fueron iguales. Silencios, excusas, miradas que evitaban las mías. Me estaba consumiendo por dentro. Mi salud empezó a resentirse. Sentía dolores en el pecho. El apetito se me fue. Bajé de peso rápidamente. Parecía una sombra de la mujer que fui. La soledad emocional es peor que la física. Puedes estar acompañada, pero sentirte completamente vacía. Empecé a escribir en un cuaderno. Era mi única forma de desahogarme. Escribía cartas que nunca entregaría, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me traicionaron? ¿Desde cuándo empezó todo? ¿Pensaron alguna vez en mí mientras yo dormía? Cada página que llenaba era como arrancar un pedazo de mi alma. Hasta que un día, mientras ordenaba la sala, escuché un ruido en la entrada. Era una vecina que dejó, por descuido o por compasión, un sobre en mi puerta. Lo tomé y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de Julián y Mireia en una boda. Él de traje, ella de blanco, sonriendo como si nada en el mundo importara. En ese instante, la soledad se transformó en algo más profundo, en un abismo sin fondo, porque ya no era una sospecha, ya no era solo intuición, era real. Ellos se habían casado. Mientras yo estaba en coma, mientras luchaba por mi vida, mi esposo se había casado con mi hermana. Y ese descubrimiento marcó el punto de no retorno. Cuando vi aquella foto, sentí que el mundo se partía en dos. Era una imagen clara, irrefutable. Julián, el hombre que juró amarme para siempre, estaba vestido de traje, con una sonrisa serena, y junto a él, Mireia, mi hermana, con un vestido blanco que yo jamás había visto, sosteniendo un ramo de flores. Eran novios. No, más que eso. Eran esposos. Mis manos temblaban. La foto cayó al suelo. Me quedé mirándola como si no pudiera comprender lo que veía. Era como si mi mente se negara a procesarlo. Sentía que me faltaba el aire, que me estaba ahogando en mi propia sala. Por unos minutos me quedé paralizada. Luego, como si mis piernas no respondieran, me senté en el sillón. Todo lo que sospechaba era cierto. Ya no había espacio para dudas, para autoengaños. Julián y Mireia se habían casado mientras yo estaba inconsciente. Y todos lo sabían. Todos, menos yo. Me quedé ahí horas, con la mirada fija en la nada. Sentía rabia, sí, pero más que rabia, sentía una tristeza infinita. Era como si hubieran arrancado algo dentro de mí que jamás podría recuperarse. Pero entre todo ese dolor, algo empezó a surgir, muy profundo, casi imperceptible. Una chispa. Era pequeña, apenas un destello, pero estaba ahí. Era la sensación de que, aunque todo se hubiera derrumbado, yo aún estaba viva. Yo había vuelto de la muerte, y eso significaba algo. Me levanté lentamente. Fui hasta el espejo del pasillo. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba más delgada, con ojeras profundas y los ojos rojos de tanto llorar. Pero detrás de esa apariencia frágil, había algo más. No sabía si era coraje, dignidad o simplemente el instinto de sobrevivir.
pero supe, en ese momento, que no iba a dejar que ellos me destruyeran. Respiré hondo. Por primera vez desde que desperté del coma, sentí que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en silencio. Me encerré en mi habitación y empecé a pensar en todo lo que había pasado. En cómo Julián había cambiado, en las visitas esquivas de Mireia, en las miradas de compasión de los vecinos, en las evasivas de mi madre. Todo encajaba. Todo tenía sentido. La traición era clara, pero también lo era mi dolor. Y aunque parte de mí quería explotar, gritar, romper todo, otra parte sabía que debía actuar con cuidado. Esa noche, mientras Julián dormía, me senté en la sala con la foto en mis manos. La observé una y otra vez. Y mientras la miraba, recordé algo que había olvidado por completo. Yo había sobrevivido. Contra todo pronóstico, volví a la vida. Nadie esperaba que despertara, ni siquiera los médicos. Yo había vuelto del más allá, y por alguna razón, Dios me había dado esa segunda oportunidad. Entonces pensé, si regresé, no fue para quedarme callada, no fue para permitir que me humillen. Ahí empezó a formarse una idea. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no me quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, tomé fuerzas y fui a visitar a mi madre. Cuando me abrió la puerta, se sorprendió de verme. Me senté en su cocina y le mostré la foto. ¿Es verdad, mamá? ¿Se casaron? Ella se llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Sí, hija, es verdad. Pensamos que no ibas a volver, y ellos se consolaron el uno en el otro. ¿Consolarse? Mi voz salió fría. Se casaron. Lo sé, pero Julián sufrió mucho, y Mireia, ella no soportaba verte así. ¿Y eso justifica que me traicionaran? ¿Que me enterraran en vida? La interrumpí con un nudo en la garganta. Mi madre no respondió, solo me abrazó y repitió que lo sentía. Cuando volví a casa, estaba más clara que nunca. Tenía que enfrentar la verdad. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada, pero también sabía que necesitaba hacerlo con calma. No quería que mis palabras se perdieran en un ataque de ira. Quería que cada frase saliera con la fuerza de alguien que ha sobrevivido lo peor. Así que pasé el día escribiendo. Tomé un cuaderno y empecé a anotar todo lo que sentía: el dolor, la traición, la decepción. Cada palabra era como un desahogo, pero también como un plan. Mientras escribía, pensé en Mireia. Recordé a la niña que cuidé, a la joven que consolaba cuando tenía miedo, y me pregunté, ¿en qué momento dejó de ser mi hermana para convertirse en mi enemiga? También pensé en Julián. En todos los años que le di, en todas las noches que pasamos juntos soñando con un futuro. Y me pregunté, ¿alguna vez me amó realmente? ¿O siempre estuvo esperando mi ausencia para ser feliz con ella? Las respuestas no importaban. Lo que importaba era lo que haría ahora. Esa noche, cuando Julián llegó, lo miré fijamente. Él se sorprendió. ¿Qué pasa, Fran? ¿Te ves distinta? Tenemos que hablar, le dije, con voz firme. Él tragó saliva. Supe que en ese instante entendió que yo ya sabía. Pero no hablé. No aún. Quería que Mireia también estuviera presente. Quería mirarlos a los dos a la cara. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a mi hermana. Mireia, ven mañana a casa. Necesitamos hablar los tres. Hubo un silencio largo en la línea. Finalmente, ella dijo con voz temblorosa. Está bien. Colgué. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Por primera vez desde que desperté, no sentí miedo. Sentí determinación. Sabía que al día siguiente se acabarían las mentiras, que ya no habría vuelta atrás. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en semanas, pude cerrar los ojos sin llorar, porque aunque estaba rota, había recuperado algo que creía perdido: mi voluntad. Al amanecer me vestí con calma. Elegí una blusa blanca y un pantalón sencillo. Me miré al espejo y vi a una mujer distinta.
No era la Francisca ingenua que confiaba ciegamente en todos. Era una mujer que había conocido el infierno y había regresado para poner las cosas en su lugar. Me senté en la sala con la foto en la mesa. Esperé. Ese día no habría gritos vacíos. Habría verdad. Y aunque no sabía exactamente cómo terminaría, sabía que por fin iba a recuperar mi voz. La mañana del enfrentamiento amaneció extrañamente tranquila. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Las bugambilias del jardín brillaban con un color vivo, como si no supieran que ese día marcaría el fin de todo lo que conocía. Me levanté temprano. Preparé café, puse la mesa y me senté en la sala, con la foto de su boda sobre la mesa de centro. La observaba en silencio, memorizando cada detalle: las flores en el vestido de Mireya, la mirada serena de Julián, los invitados sonriendo. Era una imagen de felicidad, una felicidad construida sobre mi ausencia. Mientras esperaba, repasaba en mi mente todo lo que quería decir. Había pasado años confiando ciegamente en ellos, y ahora tenía que romper el silencio que me estaba matando. A las 10 en punto, escuché la puerta abrirse. Julián entró primero. Me miró con el ceño fruncido. ¿Todo bien, Fran? ¿Por qué me dijiste que viniera temprano? Siéntate, le respondí con voz firme. Él dudó un segundo, pero obedeció. Se sentó en el sillón frente a mí. Unos minutos después, escuché el sonido de unos tacones en el pasillo. Mireya apareció, nerviosa. Traía un vestido sencillo, pero su rostro estaba pálido. Al verme, su expresión se endureció. ¿Por qué me llamaste?, preguntó con un hilo de voz. Siéntate también. Hubo un silencio pesado mientras ella se acomodaba junto a Julián. Se miraron de reojo, como si intentaran leerse el pensamiento. Yo respiré hondo. Quiero que hablemos, los tres, dije, mirándolos fijamente. Hoy no habrá más silencios. Hoy van a decirme la verdad. Julián se removió incómodo en el sillón. Mireya bajó la mirada. Fran, no sé de qué hablas, murmuró Julián, intentando sonar calmado. ¿De verdad? Tomé la foto de la mesa y la levanté frente a ellos. ¿Me vas a decir que no sabes qué es esto? Mireya se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. Julián tragó saliva. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con un tono casi de reproche. Eso no importa. Lo que importa es que mientras yo estaba en coma, ustedes se casaron. Hubo un silencio mortal. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Podía escuchar mis propios latidos, desbocados. Julián bajó la cabeza. Mireya empezó a llorar en silencio. ¿Por qué?, pregunté con la voz quebrada, pero sin perder la firmeza. ¿Por qué me hicieron esto? Mireya fue la primera en hablar. Fran, yo nunca quise que pasara así. Todo fue inesperado. ¿Inesperado? Me reí con amargura. ¿Acostarte con el esposo de tu hermana es inesperado? ¿Casarte con él mientras ella lucha por su vida es un accidente? No fue así, gritó Mireya de pronto. Yo estaba sola, él estaba solo, y todos pensábamos que tú no ibas a despertar. Julián levantó la mirada, con los ojos llenos de culpa. Fran, lo siento. De verdad, creímos que no volverías. Pasaron los meses y necesitaba a alguien. Ella estaba ahí. ¿Necesitabas a alguien? Mi voz temblaba. ¿Y yo? ¿Yo qué era para ti? ¿Un mueble viejo que se podía reemplazar? No digas eso, respondió él, intentando acercarse a mí. Yo te amé, Fran, pero no sabía qué hacer. El dolor me mataba. Mireya me consoló. Me aparté de su mano. ¿Y casarse también fue un consuelo? ¿Acostarse juntos mientras yo estaba entubada fue un acto de compasión? Mireya rompió en llanto. No queríamos lastimarte. Pues lo lograron, grité, con una fuerza que no sabía que tenía. Me lastimaron de la peor manera. Me traicionaron los dos, las dos personas que más amaba. Julián guardó silencio. Tenía lágrimas en los ojos, pero no decía nada. Mireya seguía llorando, cubriéndose el rostro con las manos.
Y dime algo más. Mi voz se volvió fría, cortante. ¿Fue amor? ¿O solo fue soledad? Mireya me miró por fin, con los ojos rojos. Yo lo amo. Esas 3 palabras fueron como un puñal directo al corazón. Lo amo. Mi propia hermana, la niña que cuidé, la mujer a la que protegí, me decía que amaba al hombre que juró amarme solo a mí. Julián tomó aire. No planeamos esto, Fran. Fue algo que pasó. Y después, no pudimos parar. Pensábamos que lo correcto era seguir adelante. Me quedé mirándolos, en silencio. Por dentro estaba hecha pedazos, pero por fuera mantuve la calma. ¿Y qué iban a hacer ahora que volví?, pregunté con voz suave. ¿Iban a seguir fingiendo? ¿O iban a esperar a que me muriera de tristeza para poder ser felices? Ninguno respondió. En ese momento sentí algo extraño. No era ira, ni siquiera dolor. Era una claridad absoluta. Ellos ya no eran parte de mi vida. Lo que tuvimos murió en ese hospital. Me puse de pie lentamente. Ya no tienen que fingir, ya lo sé todo, y no voy a pelear por alguien que ya no me pertenece. Fran, por favor, dijo Julián, intentando acercarse. Lo miré fijamente. No, ya es tarde. Lo único que quiero es que se vayan. Mireya me miró, horrorizada. ¿Que nos vayamos? Sí, salgan de esta casa. Hoy. Hubo un silencio largo. Julián parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Mireya tomó su bolso con manos temblorosas. Antes de salir, se volvió hacia mí. Fran, perdóname. No respondí. Solo me quedé mirándola, con lágrimas en los ojos pero con el corazón firme. Julián se detuvo en la puerta. Te juro que nunca quise que esto pasara así. No jures nada, ya no me importa. Y así, sin más, se fueron. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó toda la casa. Me dejé caer en el sillón, y por primera vez desde que desperté del coma, me sentí libre. Sí, estaba rota. Sí, me habían quitado todo. Pero al mismo tiempo sentía que había recuperado algo más valioso, mi dignidad. No sabía qué vendría después, pero sabía que, a partir de ese momento, empezaba un nuevo capítulo. Un capítulo solo mío. Después de que Julián y Mireya salieron por la puerta, quedé sola en mi sala, rodeada de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me senté en el sillón, respirando con dificultad, sintiendo cómo cada fibra de mi cuerpo temblaba. Había logrado lo que creía imposible: enfrentarlos. Les dije que lo sabía todo. Los miré a los ojos y exigí la verdad. Y ellos no lo negaron. No pudieron, pero a pesar de esa pequeña victoria, mi alma seguía rota. Me quedé mirando la foto de su boda sobre la mesa. Esa imagen ya no era solo un símbolo de traición. Ahora también era un espejo de mi pasado, de la mujer que fui y que ya no existía. Esa Francisca ingenua, confiada, que amaba sin límites, había muerto. Pasaron horas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil. Al caer la tarde, mi madre llegó. Al verme, supo que algo había pasado. ¿Les dijiste?, preguntó en voz baja. Asentí. Se fueron, dije, con un hilo de voz. Ella se sentó a mi lado y me abrazó. Por un momento sentí algo de consuelo, pero solo fue un respiro breve en medio de la tormenta. Hija, hay algo más que debo decirte, murmuró de pronto. La miré, confundida. ¿Más? ¿Qué más puede haber? Mi madre dudó, bajó la mirada. No quería decírtelo así, pero prefiero que lo sepas por mí y no por otros. Me quedé helada. ¿Qué es?, pregunté, temiendo la respuesta. Ella tomó aire y me miró con tristeza. Mireya, está esperando un hijo. Sentí que el mundo se desmoronaba por segunda vez. ¿Qué? Está embarazada, de Julián. Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Mi respiración se cortó. Por un instante pensé que iba a desmayarme. No, no puede ser, susurré. Sí, hija, es verdad.
Me lo confesó hace unas semanas. No sabíamos cómo decírtelo. Me quedé en silencio, incapaz de procesarlo. No solo me habían traicionado, habían creado una nueva vida juntos. Me levanté lentamente y caminé hasta el ventanal del jardín. Miré las flores marchitas, el cielo oscureciendo. Sentí una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Dolor, rabia, humillación, tristeza, pero también algo más profundo, una sensación de vacío absoluto. En ese momento, me di cuenta de que ya no había nada que salvar, ni el matrimonio, ni la relación con mi hermana. Todo estaba perdido. ¿Ellos saben que tú me lo dijiste?, pregunté con la voz fría. No, pero... Hija, por favor, entiende que ellos no lo planearon. Fue el destino, la soledad. No, mamá, la interrumpí con firmeza. No fue el destino, fue una elección. Ellos me eligieron a mí para traicionarme. Mi madre guardó silencio. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un alma en pena. Entré en nuestra habitación, o mejor dicho, su habitación, porque ya no la sentía mía, y me senté en la cama. Miré el lugar donde Julián dormía. Pensé en todas las noches que lo esperé, en todas las veces que confié en su amor. Y ahora estaba esperando un hijo con mi hermana. Imaginé a Mireya con su vientre creciendo. Imaginé a Julián acariciándolo, susurrándole promesas. Me dieron náuseas. Al amanecer decidí que no podía quedarme así. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué. Tomé mi abrigo y caminé hasta la casa de Mireya. Cuando toqué la puerta, ella tardó en abrir. Al verme, palideció. «Fran, necesito hablar contigo», dije, entrando sin esperar invitación. Ella me miró nerviosa, sosteniéndose el vientre con una mano. Lo noté de inmediato. Ya tenía un leve bulto. Me quedé paralizada. Era verdad. «¿Es de Julián?», pregunté, con la voz rota. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. «Contéstame», grité. «Sí, es de Julián», murmuró, casi en un susurro. Me llevé las manos al rostro. Sentí que las lágrimas brotaban sin control. «¿Por qué, Mireya? Eras mi hermana. Eras lo único que tenía». «No lo planeé, Fran. Te juro que no lo planeé», respondió sollozando. «Al principio solo nos acompañábamos, nos consolábamos, pero con el tiempo nos enamoramos». ¿Enamorarse? ¿Mientras yo estaba en coma? ¿Mientras yo luchaba por vivir? «Creíamos que no ibas a despertar», gritó ella desesperada. «Nadie pensaba que volverías. Y yo estaba tan sola, tan vacía. ¿Y mi esposo era la solución a tu soledad?». Ella no dijo nada. Se sentó en el sillón, llorando. «¿Y ahora qué piensan hacer?», pregunté con frialdad. «Vamos a tener al bebé y seguiremos juntos». Esas palabras fueron como una sentencia final. No solo me habían reemplazado, habían decidido seguir adelante como si yo nunca hubiera existido. Me levanté. Miré a mi hermana por última vez. «Entonces, quédate con él. Quédate con mi esposo, con mi vida, con lo que crees que es amor, pero no vuelvas a buscarme nunca más». Ella intentó tocarme la mano. «Fran, por favor». «No», la interrumpí. «Ya no tienes derecho a pedirme nada». Salí de su casa con el corazón destrozado, pero también con una extraña sensación de alivio. Porque por fin, todas las máscaras habían caído. De camino a casa, sentí algo diferente. Sí, seguía rota, pero también sentía que, por primera vez, tenía claridad. Ya no quedaba nada por descubrir. Todo estaba a la vista. Cuando llegué, me senté en mi jardín. Miré las bugambilias y pensé en algo que me llenó de paz. Ya no dependía de nadie. Ese hijo que Mireya esperaba sería un recordatorio eterno de la traición. Pero también sería el símbolo de que yo ya no tenía nada que atarme a ellos. Y en ese momento decidí que no volvería a llorar por quienes me habían traicionado. Hay un momento, después del dolor más profundo, en que el llanto se detiene por sí solo. No porque el sufrimiento se haya ido,
sino porque el cuerpo simplemente ya no tiene más lágrimas que dar. Después de salir de la casa de Mireia, sentí que había tocado fondo. Sabía todo. Ya no quedaban dudas, ya no quedaban mentiras. Lo que por semanas había sido solo sospechas se había convertido en una realidad imposible de ignorar. Mi esposo y mi hermana estaban juntos, esperando un hijo. Caminé de regreso a mi casa como una sombra. Ni siquiera recuerdo si saludé a los vecinos, ni si alguien me miró. Sentía que flotaba en una especie de neblina. Cuando llegué, me senté en el sillón de la sala, mirando el vacío. Por un largo rato, no pensé en nada. Era como si mi mente se hubiera apagado para protegerme, pero poco a poco los recuerdos empezaron a llegar. Vi flashes de toda mi vida. El día en que conocí a Julián, nuestro primer beso, las promesas que nos hicimos. Recordé también a Mireia de niña, con sus trenzas y sus risas inocentes, corriendo detrás de mí en el patio. Y luego, la imagen de los dos juntos, vestidos de boda, como si yo jamás hubiera existido. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Por semanas me había sentido víctima. Me había visto a mí misma como la mujer traicionada, la hermana engañada, la esposa abandonada. Y sí, todo eso era cierto, pero también había algo más. Yo estaba viva. Después de todo lo que me pasó, seguía aquí. Había vuelto de la muerte. Había sobrevivido a un coma que todos pensaban que sería eterno. Contra todos los pronósticos, abrí los ojos, respiré y volví a caminar. Y eso significaba algo. Me di cuenta de que, aunque me habían arrebatado mucho, no podían quitarme lo más importante, mi dignidad, mi fuerza y mi historia. Sí, me traicionaron, pero su traición hablaba más de ellos que de mí. Julián había demostrado que su amor no era tan fuerte como decía. Mireia había mostrado que su lealtad tenía un límite. Ellos eligieron el camino fácil, el del deseo disfrazado de consuelo. Yo, en cambio, elegía otra cosa. Elegía no convertirme en lo que ellos eran. Podría haberles deseado mal. Podría haber planeado vengarme. Podría haberlos expuesto ante todos y destruir sus vidas como ellos destruyeron la mía. Pero ¿qué ganaría con eso? Nada. Solo más dolor. Respiré hondo y por primera vez en semanas me permití pensar en mí misma, no en ellos. ¿Qué quería yo para mi futuro? No quería pasar el resto de mis días recordando la traición. No quería quedarme atrapada en ese capítulo oscuro. Quería algo nuevo. Quería reconstruirme, aunque fuera desde las cenizas. Esa noche escribí una carta, no para ellos, sino para mí. En ella puse todo lo que sentía, la rabia, la tristeza, la decepción. Y al final escribí algo que me sorprendió. Los perdono, pero no los necesito. Porque entendí que el perdón no siempre es para quien te hizo daño. Es para liberarte a ti misma. Pasaron los días. Poco a poco empecé a encontrar pequeñas razones para seguir adelante. Volví a cuidar mi jardín, a coser algunas prendas para los vecinos. Doña Celia, la vecina, vino a visitarme y, aunque no preguntó directamente, me acompañó con una taza de café y un silencio solidario que se sintió como un abrazo. También empecé a caminar por las mañanas. Al principio me costaba, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Veía a la gente en la calle, niños jugando, parejas conversando, ancianos descansando en las bancas. Y me di cuenta de algo muy simple, pero muy profundo. La vida sigue, aunque tu mundo se detenga. Y si la vida sigue, yo debía seguir también. Una tarde, mientras podaba las bugambilias, vi un pequeño brote nuevo en una rama que creía muerta. Fue un símbolo, un recordatorio de que incluso después de lo peor, puede nacer algo nuevo. Empecé a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Aprendí que las personas no siempre son lo que parecen, pero eso no significa que uno deba dejar de ser quien es. Aprendí que la confianza es un regalo valioso y que no todos saben cuidarlo. Aprendí que incluso cuando te quitan lo que amas, sigues teniendo algo que nadie puede robarte, tu dignidad y tu capacidad de empezar de nuevo.
También pensé en Julián y Mireya, en su bebé, y me pregunté si serían felices. Tal vez sí, tal vez no. Ya no me importaba, porque entendí que su historia ya no era la mía. Esa noche, mientras cenaba sola, me miré en el espejo de la cocina y vi algo diferente en mis ojos. Ya no eran solo ojos de tristeza. Había en ellos un brillo de determinación. Me dije en voz alta: Francisca, has sobrevivido a algo peor que la muerte. Si pudiste con eso, puedes con todo. Y supe que era verdad. Decidí entonces que no volvería a hablar de ellos. No los nombraría, no los recordaría, los dejaría ir. Porque aferrarse al rencor solo me mantendría atada a un pasado que ya no tenía remedio. Los perdoné, pero no por ellos. Los perdoné por mí, porque yo merecía paz. Al amanecer siguiente, abrí las ventanas, dejé entrar la luz y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No alegría, no aún, pero sí un alivio profundo, como si hubiera soltado una carga que me estaba consumiendo, y entendí que esa era la primera semilla de algo nuevo. Los días después de mi decisión de soltar fueron extraños, pero diferentes. El silencio de mi casa ya no pesaba tanto. El dolor seguía ahí, pero se sentía más suave, como una herida que empieza a cicatrizar. Me di cuenta de que, por primera vez desde que desperté del coma, ya no esperaba nada de nadie. No esperaba disculpas, ni explicaciones, ni que el tiempo volviera atrás. Y eso, aunque sonara triste, era en realidad liberador. Seguí mi rutina. Regué mis plantas, cosí para las vecinas, fui al mercado. Poco a poco, las personas del barrio dejaron de mirarme con lástima. Tal vez vieron en mí algo nuevo, algo que ni yo sabía que tenía: fortaleza. Una tarde, mientras tomaba un café en el jardín, escuché a unos niños jugando en la calle. Sus risas llenaron el aire. Cerré los ojos y respiré profundo, y me dije: el mundo no se detuvo por mí, y yo tampoco voy a detenerme por lo que pasó. Ese pensamiento me acompañó desde entonces. No volví a ver a Julián ni a Mireya. Supe, por comentarios de vecinos, que se mudaron a otra colonia, que su bebé nació sano, que intentaban construir su vida juntos. No sentí rabia cuando lo escuché. No sentí nada, porque ya no eran parte de mí. Con el tiempo entendí que el perdón no es olvidar. Nunca voy a olvidar lo que hicieron. Pero el perdón es no permitir que ese dolor gobierne tu vida. Yo no podía seguir atada a ellos como una prisionera. También reflexioné mucho sobre lo que realmente significa amar. Me di cuenta de que había puesto todo mi amor en otros sin dejar nada para mí, que siempre me había preocupado más por cuidar a los demás que por cuidarme a mí misma. Así que decidí cambiar. Decidí aprender a amarme primero a mí, antes de darlo todo a los demás. Empecé a dedicarme tiempo. Leí libros que tenía guardados desde hacía años. Volví a bordar, algo que siempre me daba paz. Fui al parque, me senté a mirar el atardecer. Descubrí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Conocí a otras mujeres de la colonia que habían pasado historias parecidas. Vi en sus ojos la misma mezcla de dolor y valentía. Empezamos a reunirnos los sábados para compartir café y conversar. Y entendí que no era la única que había sido traicionada, pero también que no era la única que había logrado levantarse. Hubo una noche especial que marcó un antes y un después. Estaba sentada en mi jardín, mirando la luna llena, cuando me llegó un pensamiento claro como el agua. Yo no elegí lo que me hicieron, pero sí elijo lo que hago con lo que me queda. Y en ese momento decidí que, aunque la vida me había arrancado tanto, aún podía construir algo nuevo. Unas semanas después, vendí algunos muebles viejos que ya no necesitaba. Con ese dinero, renové mi sala, pinté las paredes y llené la casa de plantas. Quería sentir que ese espacio volvía a ser mío, sin recuerdos de ellos. También adopté una perrita callejera. La llamé Esperanza. Su compañía me dio una ternura inesperada. Cada vez que la veía mover la cola, recordaba que aún había motivos para sonreír. Y,
Poco a poco, esa mujer rota que se sentó en un sillón con la foto de la traición en las manos empezó a transformarse. Ya no era solo una víctima, era una sobreviviente. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que con el tiempo incluso pude sentir un poco de compasión por ellos. No por lo que me hicieron, sino porque sé que construir una relación sobre el dolor ajeno no trae paz. Algún día, Mireya entenderá lo que significa perder la confianza de alguien que te amaba sin condiciones. Y Julián, tarde o temprano, sentirá el peso de sus decisiones. Pero ese ya no es mi asunto. Yo me liberé. Hoy, cuando miro atrás, no siento orgullo por lo que pasó. Pero sí siento orgullo por lo que hice con ese dolor. Pude hundirme, pude quedarme atrapada en el odio, pero elegí otra cosa. Elegí seguir viva. Y si algo quiero que quede de esta historia, si alguien que me escucha ahora está pasando por algo parecido, quiero que sepa esto. No eres lo que te hicieron. No eres la traición que sufriste. Eres mucho más que eso. El dolor no te define. Te define lo que haces después de ese dolor. Y sobre todo, no permitas que el veneno del rencor te quite la paz. Perdona, no por ellos, sino por ti, porque mereces seguir adelante. Hoy tengo 72 años. Vivo tranquila, rodeada de mis plantas, de mi perrita y de las pocas amigas sinceras que me quedaron. Ya no lloro por lo que perdí. Agradezco lo que aprendí, porque entendí que incluso de las historias más oscuras puede nacer una luz. Y esa luz es la que me acompaña ahora. Así que, si me estás escuchando, te digo esto. Nunca creas que tu vida se termina por una traición. A veces es ahí donde realmente empieza